Intercambio de corazones, capítulo 7 de Bárbara Cartland. Pero cuando sus labios tocaron los de la joven, se dio cuenta de una extraña sensación en su interior. Ahora, al pensar en ello, se sintió seguro de que nunca antes había sido besada. Entonces se dijo que eso era imposible. Como pensó anteriormente, era una actriz muy buena. A pesar de su éxito en Londres y los numerosos hombres que se habían puesto a sus pies, se portaba como una chiquilla inocente. Aparentaba ser alguien que no sabía nada del mundo social y que se sentía más a gusto en el campo. Ciertamente es una muchacha sorprendente, pensó el marqués mientras continuaba su camino. El quinto salto estaba en un lugar muy especial. Aquel punto hacía su pista diferente a cualquiera otra en la que él hubiera corrido. Él la había trazado a través de los árboles y sobre una parte de terreno despejado. Entonces, entre dos bosques, había encontrado un lugar que pensó era el ideal para un salto difícil. Había un tramo recto y bastante largo. En él los caballos podían galopar más rápido de lo que habían podido hacerlo hasta entonces. Por eso, casi al final de ese trecho colocó el quinto salto. Originalmente había sido un seto que dividía un campo de otro. Había árboles a cada lado. Una vez que los caballos daban el salto, se extendía un trecho de terreno despejado. Cuando el marqués se acercó a él, comprendió que si Randolph había planeado realmente matarlo, no podía haber escogido un lugar mejor para hacerlo. Los bosques que había a cada lado eran una protección contra cualquier interferencia. El seto, por instrucciones suyas, se había dejado crecer sin ser podado. Sería fácil saltarlo para un caballo como campeón. Al mismo tiempo, era uno de los obstáculos más altos de toda la pista. El marqués, de manera deliberada, se acercó al seto a través del bosque. Lo hizo por si el berberisco o alguien más estaba cuidando el lugar, pero nadie había a la vista. Los conejos que huyeron al oírlo acercarse y las ardillas que saltaron por encima de su cabeza le aseguraron que él era el único intruso. Por el momento, los animales silvestres tenían el bosque para ellos solos. Sin embargo, fue lo bastante precavido para acercarse al seto con todo cuidado. Lo recorrió como si lo estuviera inspeccionando, no como si estuviera buscando algo que no debía estar ahí. Cuando estuvo cerca, buscó, a través de las hojas, la parte superior del seto. Pudo ver el alambre delgado que Neisa le dijo iba a encontrar. Podía verlo brillar bajo la luz del sol. Comprendió lo peligroso que podía ser. Solo necesitó hacer una breve inspección para comprender qué sucedería. Cuando el berberisco pusiera el alambre en tensión, en el momento en que campeón fuera a saltar, aumentaría casi medio metro la altura del salto. Sería imposible para un caballo, aun uno tan bueno y tan fuerte como campeón, librarlo. Ahora, al examinar el lugar, el marqués vio que algunas piedras afiladas habían sido añadidas al suelo en las últimas horas. Era el lugar donde caería el caballo y hacia donde sería arrojado el jinete. Había una sombría expresión en el rostro del marqués, y sus labios se apretaron en una línea dura al ver aquello. Comprendió que lo que le habían dicho era verdad, y que su primo Randolph intentaba matarlo. Pudo ver también, con toda claridad, lo astuto que había sido al planear todo. El berberisco llegaría a través del bosque y se acercaría a la valla sin ser visto del otro extremo de ella. Sería imposible para los otros jinetes, y para él mismo, ver al hombre que estaba ahí. Lo verían cuando ya fuera demasiado tarde. Con suavidad, para no alterar la posición del alambre, el marqués, con un instrumento afilado, lo cortó del otro lado, de donde el berberisco lo estaría manipulando en la valla. Cuando tirara de él, no se levantaría ni se pondría en tensión, como era su intención, simplemente resbalaría hacia él. El marqués fue lo bastante listo, como para no cortar el alambre totalmente. Dejó apenas un filo delgadísimo, que se rompería en cuanto tiraran de él. Entonces, debido a que sabía que sería un error dejar que alguien lo viera, regresó a la casa a través del bosque. Volvió sobre sus pasos a través de los campos y los huertos, hasta que se encontró en el jardín. Todavía era muy temprano. Nadie lo vio entrar en la casa por la puerta por la que había salido. Subió por la escalera hacia su dormitorio. Ahí se sentó en la cama y trató de pensar en lo que debía hacer respecto a Randolph. Si su primo no lograba matarlo hoy,
Siempre habría un mañana. Era imposible que estuviera en guardia constantemente, o confiar en que siempre habría alguien por ahí, como la señorita Weaverton, para salvarlo de la destrucción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué diablos puedo hacer?, se preguntó una y otra vez. Por un momento no pudo encontrar respuesta a su problema. Entonces pensó en Carol y en lo valerosa que había sido. Decidió que sería un error que alguien supiera que no había dormido en su habitación la noche anterior. Causaría chismorreos entre la servidumbre si se sabía que había dormido en un dormitorio cercano al suyo. Era importante que nadie supiera siquiera que había algún lazo especial entre ellos. El marqués, por lo tanto, esperó hasta que el reloj le indicó que eran las 6:30. Entonces cruzó la puerta que comunicaba con su propia salita. La puerta del otro lado de la habitación estaba como él la había dejado, entreabierta. Avanzó en forma silenciosa al dormitorio. Como Neisa había adivinado la noche anterior, la habitación había estado siempre ocupada por la marquesa de Denholm. Cuando había una, las cortinas habían sido corridas. Sin embargo, como nadie dormía en esa habitación, no se habían bajado las persianas. La luz del sol, por lo tanto, enviaba una tenue luz dorada a través del brocado color de rosa de las cortinas. Brillaba con más intensidad a cada lado de ellas. El marqués caminó hacia la cama y vio que Neisa estaba profundamente dormida. Debido a que hacía calor, había bajado la sábana. El marqués pudo ver el contorno de sus senos bajo el transparente camisón que llevaba puesto. Su cabello rubio se extendía sobre la almohada y sobre sus hombros. Estaba exquisitamente preciosa. Al mismo tiempo, parecía muy joven. Además, tal como el marqués pensó la noche anterior, inocente y virginal. Era difícil creer que algún hombre pudiera haberla tenido en sus brazos. Parecía como una niña, perdida en un sueño de cuento de hadas. Es preciosa, pensó él, y demasiado perfecta para verse mezclada en algo tan sórdido y desagradable como un asesinato. Sintió el repentino impulso de inclinarse y besarla en los labios, como había hecho antes. Entonces había sido simplemente un gesto de gratitud. Ahora comprendió que se sentía conmovido por su belleza en una forma en que muy raras veces se había sentido conmovido por una mujer. Entonces, porque le pareció casi un crimen despertarla. Pensó que debía ir a examinar la puerta de su dormitorio. Había dicho que estaba temerosa de que Randolph la forzara. Aunque el marqués pensó que era improbable que su primo hiciera una cosa así, quería estar seguro de ello. Caminó lo más silencioso que le fue posible y cruzó el buidor. Este se encontraba entre el dormitorio donde Neisa dormía ahora y la habitación donde se esperaba que lo hubiera hecho. Las velas que había junto a la cama se habían consumido. 2 de ellas estaban ya completamente apagadas. La tercera era una llama ya agonizante, que se estremeció cuando el marqués se acercó a ella. Él vio que estaba abierta la ventana por la que Neisa había salido para ir a la habitación de su prima. Ella entonces había oído a Randolph hablando en su propia habitación, que estaba contigua a la de Carol. El marqués caminó hacia la puerta. La cerradura parecía intacta cuando la miró por primera vez. En ese momento comprendió que, de manera astuta, Randolph debió habérselas ingeniado para manipular la llave. La puerta ya no estaba asegurada. Era evidente que él debió entrar en la habitación para descubrir que su presa había escapado. Al darse cuenta de que estaba derrotado, renunció a buscarla. La expresión del marqués era sombría al clavarse en la cerradura. Se prometió que nunca jamás sería posible para un huésped entrar en la habitación de una mujer, a menos que ella le abriera la puerta. Ordenaría a su carpintero que pusiera cerraduras nuevas en cada puerta. Sería imposible para cualquier enamorado, por ardiente que fuera, abrir una puerta una vez que hubiera sido asegurada con llave. Entonces el marqués volvió a donde Neisa dormía. Con mucha gentileza puso su mano en la de ella, que yacía sobre la sábana con punta de encaje. «Despierte», dijo él. «Es hora de que despierte». Neisa abrió los ojos. Por un momento se quedó mirando con fijeza al marqués. Entonces murmuró: «Estaba soñando con usted. Me siento muy halagado, pero debe volver a su dormitorio». Por un momento, Neisa no pareció comprender. «Oh, desde luego», exclamó. «¿Qué hora es?» «Son casi 7:15», dijo el marqués.
y es importante que nadie sepa que usted durmió aquí. Sí, claro, reconoció ella. Se sentó en la cama. El marqués vio que su bata estaba sobre una silla. Se volvió de espaldas a Neisa. Ella saltó de la cama y con rapidez se puso su bata azul con sus elegantes adornos de encaje. Sus zapatillas estaban junto a la silla. Introdujo los pies en ellas. Arregló la cama y dio varias vueltas a la almohada entre sus manos, para que no pareciera que alguien había dormido sobre ella. Cuando el marqués se dio vuelta, Neisa estaba poniendo el edredón que él había quitado la noche anterior. Eso es muy sensato de su parte, dijo él en voz suave. No queremos que se hable de lo que sucedió o que haga sentir a Randolph curiosidad sobre a dónde fue usted anoche. Neisa levantó la mirada hacia él y contuvo la respiración. ¿Me quiere usted decir que fue a mi habitación anoche?, preguntó. Eso creo, asentó él, pero es algo que no volverá a suceder. Vio, sin embargo, el temor reflejado en los ojos de Neisa. Usted estuvo a salvo anoche, externó el marqués con voz tranquila, y le prometo que estará a salvo esta y todas las noches que pase usted en una de mis casas. Gracias por dejarme dormir aquí. Me habría asustado mucho si él hubiera ido a verme, como era su intención. No tenía derecho a hacer eso, dijo el marqués en tono enfadado. Pero usted fue muy bondadoso. ¿Y qué hizo en lo concerniente a la valla? Las palabras salieron con lentitud de entre sus labios. El marqués tuvo la sensación de que ella había estado soñando en cómo lo salvaba de morir. Todo está arreglado, dijo él. Pero tiene usted que actuar con mucha inteligencia. No debe permitir que alguien sospeche que está preocupada por Campeón. Pero, ¿no le pasará nada?, preguntó Neisa. Le prometo que tendré el mayor cuidado con él y conmigo mismo. No correrá riesgos. No habrá ningún riesgo en el obstáculo número 5, declaró el marqués. Vio la expresión en el rostro de ella y no pudo contenerse de preguntar. ¿Le preocupa mucho? Claro que me preocupa, contestó Neisa. ¿Cómo iba yo a querer que usted muriera en esa forma horrible, o que Campeón resultara herido de tal modo que no podría volver a ser el mismo nunca? Ninguna de esas cosas va a suceder, dijo el marqués con firmeza. Ahora, vuelva a la cama hasta que su doncella la despierte. Recuerde que durmió tranquilamente y nada extraño o inesperado sucedió durante la noche. Trataré de recordar eso, contestó Neisa obediente. Le sonrió y entonces caminó hacia la puerta abierta. Al llegar a ella, Neisa se dio media vuelta. ¿Me promete que será muy cuidadoso?, preguntó de nuevo. Lo prometo, contestó el marqués. Ella sonrió y se dirigió al buidor. Lo oyó cerrar la puerta tras él y entonces corrió a su propio dormitorio. Estaba exactamente como lo había dejado y apagó la última vela, temblorosa. Al meterse en la cama empezó a rezar. Fue una oración muy ferviente, pidiendo que el marqués estuviera a salvo, que Campeón no resultara lastimado. Además, que nadie supiera nunca que ella había estado mezclada en algo tan horrible y tan cruel. Entonces, no pudo menos que preguntarse cómo podría el marqués protegerse en el futuro. Si el berberisco no lograba elevar el obstáculo, entonces Randolph simplemente pensaría en otra cosa. Estaba decidido a destruir a su primo y convertirse en el marqués de Denholm. Él debe evitar que lo logre, se dijo Neisa. Pero, como el marqués estaba encontrando difícil pensar en cómo podría detenerlo. No podía acusársele y hacer algo que no podía probarse. Neisa se quedó acostada, preocupada, hasta que Hannah entró a despertarla. Descorrió las cortinas y le llevó una bandeja. En ella había una pequeña tetera, una taza y una rebanada delgada de pan con mantequilla. «Hace un día precioso», dijo Hannah, «y todos abajo están ansiosos de que empiece la carrera, que su señoría ganará, como lo hace siempre». «Espero que hoy gane también», indicó Neisa. Pero no estaba pensando en esos momentos en la carrera. Hannah la vistió con uno de los hermosos vestidos que Carol había comprado en la calle Bond. Neisa estaba a punto de bajar al desayunador cuando entró Carol. «Déjame mirarte», señaló. «Tienes que verte especialmente elegante hoy, porque es una ocasión muy especial». «Nadie se va a fijar en mí», dijo Neisa. «Todos estarán pensando en los caballos y en cuánto dinero van a ganar». «Supongo que eso es cierto. El dinero es más importante para ellos que cualquier otra cosa». La amargura había vuelto a la voz de Carol. Cuando llegaron al desayunador, Sir Peter estaba ahí y se levantó en cuanto ellas entraron. Entonces,
Neisa vio la expresión en el rostro de Carol y comprendió que estaba enamorada. La hacía verse todavía más atractiva que de costumbre. Neisa oyó a Sir Peter decir, cuando llegó al lado de Carol: «¿Durmió usted bien?» Y rezó por mí, como prometió que lo haría. «Claro que lo hice», contestó Carol. «Como ya se lo dije, será aceptado y usted sentirá que se eleva hasta la luna misma». «Nos elevaremos juntos», dijo Sir Peter. Hizo sentar a Carol. Le trajo lo que ella le pidió, de las fuentes de plata que había en una mesa lateral. Neisa se estaba sirviendo cuando Randolph Holmes entró en la habitación. Caminó hacia donde estaba Neisa, sin saludar a las otras dos personas que estaban ahí. Cuando llegó a su lado, preguntó en voz baja: «¿Dónde durmió anoche?». Era una pregunta que ella no esperaba. Por un momento se limitó a mirarlo con fijeza. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó. «Le fui a dar las buenas noches, como le prometí que haría, y usted no estaba ahí». Neisa volvió la mirada hacia otro lado. «Eso era algo que usted no tenía derecho a hacer», reprobó. «Y si no hubiera estado con mi prima, me habría enfadado mucho. Imaginé que ahí era donde debía estar, pero usted sabía que quería hablarle y decirle cuánto significa para mí». Neisa se dio la vuelta. «Hoy», dijo, «tenemos que pensar en la carrera de obstáculos, y eso es más importante que cualquier otra cosa». «Nada puede ser más importante que usted», contestó Randolph. «Creo que encontrará que lo que tengo que decirle es mucho más interesante que ver correr caballos». «En eso está usted equivocado», declaró Neisa. «Yo prefiero ver correr caballos que hacer cualquier otra cosa». «Muy bien, le permitiré hacer eso, pero cuando la carrera termine, saldremos al jardín o, si lo prefiere, iremos al invernadero». Neisa pensó que nada en el mundo la haría hacer cualquiera de esas dos cosas. Sin embargo, sería un error decir eso ahora. Pensó que solo Randolph podía hablar de tener una conversación privada, cuando él pensaba que para entonces el marqués estaría muerto. Es horrible, inhumano, exento por completo de cualquier sentimiento de decencia, pensó Neisa, furiosa. Sin embargo, comprendió que sería un error demostrar sus sentimientos en ese momento. Se sentó en la mesa a desayunar. Mientras lo hacía, llegaron otros huéspedes. «Estuvimos viendo los caballos», comentó uno de los hombres. «Y si me lo preguntas, te diré que están tan emocionados con la carrera como nosotros». «Claro que lo están», reconoció otro hombre. «Yo todavía no conozco un caballo que no disfrute de una buena carrera, sobre todo cuando tiene posibilidades de ganarla». Todos empezaron a hablar al mismo tiempo sobre las carreras, lo que sentían antes y después de una de ellas y si lograban ganarla. Discutieron si los caballos se excitaban tan pronto como comprendían que iban a competir. Mientras todos hablaban, Neisa logró moverse para no estar cerca de Randolph. Aunque él pareció enfadarse cuando comprendió lo que ella había hecho, no dijo nada. Sir Peter y Carol eran los únicos que no estaban hablando de la carrera. Cada vez que Neisa los miraba, veía lo interesados que parecían el uno en el otro. Le preocupó pensar en lo que sucedería cuando Sir Peter supiera quién era Carol realmente. «Estoy segura de que ella nunca se había sentido así respecto a otro hombre», se dijo Neisa. «No soportaría que se le rompiera el corazón por un hombre que nunca la amara». Y sin embargo era difícil pensar que eso fuera posible. Podía ver lo animado y atento que estaba Sir Peter. Le pareció que, cuando hablaba con Carol, había una expresión de cariño y de admiración en sus ojos. Sin embargo, no podía estar segura. De hecho, por el momento no podía estar segura de nada. Ni siquiera estaba segura de que Randolph estuviera planeando todavía destruir al marqués y a Campeón. Cuando terminaron de desayunar, ella y Carol subieron a ponerse los sombreros. Esperaron para ir al punto de partida de la carrera con los caballeros. Habría varias carretas para llevarlos. El marqués había salido del desayunador primero que nadie. Neisa comprendió que se adelantaba para ver que todo estuviera en orden. Al mismo tiempo, era difícil para ella no suplicarle una vez más que tuviera cuidado y no corriera riesgos con su propia vida y con Campeón. Cuando lo vio alejarse, pensó que si algo le sucedía y resultaba mortalmente herido, sería su culpa. No lo habría convencido con suficiente fuerza de que debía cuidarse. Hubiera querido correr tras él y pedirle una vez más que no corriera riesgos. Sabía, sin embargo, que eso atraería la atención de Randolph. Si no ponía su infame plan en operación ese día, lo haría sin duda en otra ocasión.
y entonces tal vez no hubiera alguien para advertir al marqués lo que estaba haciendo. Como Carol, solo puedo rezar, pensó. Deseó poder contar a su padre lo que estaba sucediendo. Estaba segura de que sus oraciones serían más efectivas que las de cualquiera otra persona. Se dirigieron hacia el punto de partida. Cuando llegaron ahí, Neisa pensó que nadie podía verse más impresionante que el marqués montado en campeón. Se movía entre los otros jinetes. Estaba dando instrucciones y haciendo que todos sus invitados tuvieran el caballo que desearan. Un hombre cambió de opinión en el último momento. Dijo, con toda franqueza, que su propio caballo no estaba a la altura de los otros. Quería uno de las caballerizas del marqués. Un mozo de cuadra se lo fue a traer. Volvió con un alazán de excelente apariencia, que era joven y brioso y, como el mozo de cuadra aseguró al jinete, un gran saltador. «Voy a hacer una apuesta a mi favor», dijo el amigo del marqués, «y como ahora tengo buenas probabilidades de ganar, apostaré 1000 libras». Neisa ahogó una exclamación. No podía imaginar que alguien arriesgara tanto dinero en una carrera en la que había tanta competencia. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.